Hola, buen día. Soy Darwin Castro, estudiante de la carrera de Ingeniería de Mantenimiento Mecánico en el Politécnico Santiago Mariño, sede Caracas. El día de hoy estaremos conversando un poco sobre análisis de circuitos en AC, específicamente los RLC. Aunque no se puede atribuir la invención de los circuitos RLC a una sola persona, es importante reconocer las contribuciones de muchos científicos e ingenieros que hicieron posible su desarrollo y comprensión. Los circuitos RLC no surgieron de la noche a la mañana, sino que fueron el resultado de una evolución gradual de la electrónica. La combinación de resistencias, inductancias y capacitores en un circuito, además del análisis matemático de su comportamiento, son el resultado de décadas de investigación en el campo de la electricidad y el magnetismo. Científicos como George Ohm, James Clerk Maxwell y Heinrich Hertz sentaron las bases teóricas para entender este circuito. Los circuitos RLC se utilizan en una amplia variedad de aplicaciones y su diseño específico puede variar según su aplicación. Los fundamentos teóricos de un circuito RLC. Un circuito RLC es un circuito eléctrico que contiene al menos una resistencia, un inductor y un condensador. Estos componentes interactúan de manera compleja cuando se aplica una fuente de voltaje alterna. Dan lugar a una variedad de comportamientos interesantes. Los circuitos RLC son fundamentales en muchas aplicaciones de electrónica, de filtros, de radio hasta osciladores. Tenemos la resistencia. Esta disipa energía eléctrica en forma de calor y su oposición al flujo de corriente se mide en ohmios. El inductor almacena energía en un campo magnético y su unidad de medida es el Henry. Y por último tenemos el capacitor. Esta almacena energía en un campo eléctrico y su unidad de medida es el faradio. Existen dos tipos de circuitos RLC. Primero es el circuito RLC serie. En ella los componentes están conectados en serie, uno después de otro en una misma rama, cerrando así el circuito. En este tipo de circuito, la tensión total del circuito sería la suma de la tensión en cada componente. La resistencia sería la suma de las resistencias de cada componente y la corriente que fluye es la misma a través de todos los componentes. El otro circuito es el RLC en paralelo. En ella los componentes están conectados en paralelo, por lo que el voltaje o la tensión es la misma en cada componente. La corriente es distinta para cada componente. La resistencia total sería la suma de los inversos de la resistencia en cada componente. El análisis de los circuitos RLC es fundamental en la electrónica, ya que estos circuitos son la base de muchos dispositivos electrónicos modernos. Su profunda comprensión permite a ingenieros y técnicos diseñar y solucionar problemas en una amplia gama de aplicaciones. Por ejemplo, los circuitos RLC se utilizan ampliamente como filtros para seleccionar o eliminar ciertas frecuencias de una señal. Por ejemplo, en las radios, que se utiliza para seleccionar una estación específica. En los osciladores, estos circuitos pueden generar señales sinusoidales de una frecuencia específica, que son esenciales en muchas aplicaciones, desde los relojes hasta sistemas de comunicación. En los sintonizadores se usan en dispositivos como radios y televisores. Se utilizan para sintonizar diferentes frecuencias. Los circuitos RLC también para crear temporizadores precisos, como en los flashes de las cámaras o en los relés de tiempo. Y también los circuitos RLC son bloques fundamentales en sistemas electrónicos más complejos, como amplificadores, osciloscopios. Ahora vamos a analizar este ejercicio, que es un circuito RLC. Dice, en la figura 1 se muestra un circuito RLC. Circuito RLC porque tenemos un resistor y un inductor en una misma rama conectados en serie y se cierra el circuito. A partir de los datos que se proporcionan a continuación, analizaremos inicialmente la resolución que nos permita calcular la impedancia del circuito y la intensidad de la corriente que circula por el mismo. Los datos son: tenemos el valor del generador, la tensión,
que es de 115 voltios con un ángulo de 0 grados. Esta es una forma polar. También tenemos la frecuencia, que es de 60 Hz, la resistencia, que es de 200 ohms, y la inductancia, que es de 0.95 henrios. Tenemos acá la de voltaje para un circuito RL serie. Cabe destacar que esto es vectorial, porque tiene dirección y sentido de la corriente. Entonces, por ser un circuito serie, se suman tanto la tensión del resistor más la tensión del inductor, dándonos así el valor del generador. Para resolver este ejercicio tomaremos en cuenta estas consideraciones. Y acá tenemos el diagrama vectorial de corriente y tensiones del circuito RL serie. Entonces nos dice que la caída de tensión de la resistencia BR está en fase con la corriente. La corriente es esta rayita azul que está acá. Quiere decir que ambas tienen 0 grados. Están en fase. La segunda consideración es la caída de tensión del inductor. Lo vemos acá. Fasor BL adelanta 90 grados respecto de la corriente del fasor I. Es decir, tenemos acá fasor de la corriente, este azulito, y la tensión del inductor adelanta 90 grados a la corriente. Por eso es que está acá arriba. Ahora acá tenemos otra consideración, que es el vector representativo de la tensión, que es este que tenemos acá. Forma un ángulo phi con el vector representativo de la corriente, que es esta línea azul. Este ángulo representa el desfasaje resultante entre la tensión y corriente, y se ve que la tensión adelanta respecto de la corriente. El valor del ángulo phi depende de los valores de la tensión en la resistencia y de la tensión en el inductor. Pero por tratarse de un circuito RL serie, dicho ángulo siempre será positivo. Inicialmente el ejercicio nos pide calcular la impedancia y la corriente del circuito. Para ello primero debemos hallar otras incógnitas que tenemos, las cuales son la componente vectorial de la tensión, lo hallamos por medio de esta fórmula, el módulo de la tensión, que lo hallamos por medio de Pitágoras y con ayuda del diagrama vectorial de corriente y tensión del circuito RL serie. Luego también necesitamos saber el ángulo phi para poder luego encontrar con ese ángulo phi la componente polar de la reactancia inductiva. Luego con el diagrama de impedancias podemos hallar el módulo de la impedancia. Aquí también usaremos Pitágoras, igual que en este caso. Y acá tenemos la impedancia en su forma rectangular y en su forma polar para el cálculo. Luego también hallaremos el ángulo phi, de igual manera que lo hicimos con el ángulo phi para la componente vectorial de la tensión. El ángulo phi es igual al arco tangente de la reactancia inductiva entre la resistencia. Ok, ahora, primero hallamos la reactancia inductiva, la cual se calcula como la velocidad angular por la inductancia. La velocidad angular la podemos calcular, que no la tenemos, pero la podemos calcular como 2pi por la frecuencia. La frecuencia es un dato que tenemos, al igual que la inductancia. Entonces lo que hacemos es sustituir valores, 2pi por 60 Hz, que es la frecuencia que nos da los valores del ejercicio, y 0,95 henrios, 0,95 henrios, que es la inductancia. Y esto nos da un valor de 358.14 ohmios. Luego con este valor y pasamos a calcular el módulo de la impedancia, el cual se calcula por Pitágoras. Lo vemos acá, lo que hacemos es sustituir valores, pues ya calculamos la reactancia inductiva y tenemos la resistencia, que es 258.14 ohmios al cuadrado. Esto resolvemos y nos da 410.20 ohmios. Con el mismo valor calculamos el ángulo phi, que es el arco tangente de la reactancia inductiva entre la resistencia, y nos da un valor de 30,82 grados. Ya teniendo el ángulo phi,
podemos ahora calcular el vector de la impedancia en su forma polar y en su forma rectangular. Lo que hacemos es sustituir los valores nuevamente, la impedancia, que es 410,20 ohmios, y el ángulo phi. Entonces nos da aquí el módulo y su vector, dirección y sentido, en la forma polar. Y ahora en la forma rectangular, nuevamente lo que hacemos es sustituir valores y nos da el vector rectangular de la impedancia, que es 200 más 410,20 ohmios. Entonces luego sustituimos acá en el diagrama de impedancias el valor del ángulo phi, 60,82. Luego que ya tenemos esto, y por medio de la ley de Ohm calculamos la corriente, ya tenemos el valor, sabemos el valor del vector de la tensión, que es 115 voltios con un ángulo de 0 grados, y la impedancia, que es 410,20 ohmios con un ángulo de 60,82. Esto es en la forma polar. Acá resolvemos 115 entre 410, nos da 0,28 amperios, y los ángulos, lo que hacemos, como están dividiendo, restamos el ángulo de arriba menos el de abajo. 0 menos 60,82, entonces nos daría 0,28 amperios con un ángulo de menos 60,82 grados. Ahora hallamos el vector para la tensión en la resistencia, de la cual usamos acá nuevamente la ley de Ohm, y tendríamos que es igual al vector de la resistencia por el vector de la corriente. El vector de la resistencia es, ya nos lo dijeron en una de las consideraciones, que eran 0 grados, estaba en fase con la corriente. Entonces tenemos 200 ohmios con un ángulo de 0 grados, y la corriente, que es 0,28 amperios con un ángulo de menos 60,82. Ahora resolvemos 0,28 por 200, nos da 56 voltios, y como es multiplicación, los ángulos se suman, dándonos un valor de menos 60,82. Ahora, para el vector de la tensión en el inductor, tenemos que es igual a la reactancia inductiva por la corriente. La reactancia inductiva es 358,14 con un ángulo de 90 grados. Este es un valor que también nos lo dieron en las consideraciones. Entonces tenemos también la corriente, que es 0,28 amperios con un ángulo de menos 60,82. Resolvemos nuevamente 158,14 por 0,28 nos da 100,28 voltios en un ángulo de 29,18. Recordemos que se suman 32 y nos da un valor de 29,18 grados. Y así, de esta manera, hemos hallado todos los valores de corriente para el circuito, además de los valores de tensión para la resistencia y el inductor. Como conclusiones podemos decir que el análisis de circuitos RLC ha sido y sigue siendo fundamental en el campo de la electrónica. Su profunda comprensión permite a ingenieros y técnicos diseñar y optimizar una amplia gama de dispositivos electrónicos, desde simples filtros hasta complejos sistemas de comunicación. La capacidad de los circuitos RLC para manipular señales eléctricas de manera precisa y eficiente lo ha convertido en un componente esencial en prácticamente todos los dispositivos electrónicos modernos. A medida que la tecnología avanza, la importancia de los circuitos RLC no disminuye, sino que amplía. Las nuevas aplicaciones en áreas como la electrónica de potencia, las comunicaciones inalámbricas y la microelectrónica hacen circuitos RLC cada vez más atractivos y eficientes. Muchas gracias.